Yalome, Masejet Eruvin, la página Samechbet Amud Bet. Empezamos 6 líneas antes. La Gemara se refiere a una braita que fue mencionado antes y ahora la trae completa. Dice la Gemara, Gufa, Chatzero shel Oved Kochavim, el Chatzer donde vive un Oved Kochavim, Arei u Kedir shel Bema, es como un corral, quiere decir, la vivienda del Oved Kochavim no tiene mucha importancia con respecto a que prohíba al Israel meter y sacar cosas de la casa del Oved Kochavim al Chatzer y del Chatzer del Oved Kochavim a la casa de él, del Oved Kochavim. Por lo tanto, dice la Braita, mutar leachnis veleotzi min Chatzer la batim u min batim la Chatzer. Aún si viven muchos Oved Kochavim en ese Chatzer y tienen muchas casas, de todos modos un Israel visitante puede venir y meter cosas del Chatzer a sus casas o sacar de las casas de ellos al Chatzer. Ve'im yesham Israel echad oser divrei Rabbi Meir. Pero si con ellos en el Chatzer vive solamente un Israel, entonces ya se vuelve un Chatzer que es prohibido sacar de las casas al Chatzer y del Chatzer a las casas, también de las casas de los Ovdei Kochavim al Chatzer y no solamente de la casa del Israel al Chatzer. Eso fue divrei Rabbi Meir. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer leolam eino oser ad shiyu shnei Israelim osrim ze al ze. Rabbi Eliezer en la Braita repite lo que vimos en la Mishnah, que cuando es que se vuelve prohibido, cuando hay por lo menos dos Israelim. Ahora, aprende la Gemara con respecto a la Braita. Marmar, chatzero shel Oved Kochavim areu kedir shel behema. De lo que está escrito en la Braita, que cuando el Oved Kochavim vive en su casa es como un corral, de eso aparentemente aprendemos que el Oved Kochavim nunca prohíbe que se saquen cosas de la casa al Chatzer, aun si vive en ese Chatzer también un Israel. Así suena desde que lo que fue comparado a un corral, quiere decir que no tiene del todo importancia para prohibir a un Israel, aun de su casa en el mismo Chatzer, sacar de la casa al Chatzer. Ve'anantnan, y nosotros dijimos en la Mishnah, Hadar ima Oved Kochavim b'Chatzer, arei ze oser alav. Vimos en la Mishnah la opinión de Rabbi Meir, de Tanakama, que si en el mismo Chatzer vive también un Oved Kochavim y también un Israel, sí le prohíbe sacar. Dice la Gemara, lo kashya a de itei a de leitei. Dice la Gemara, la diferencia es si el Oved Kochavim está en su casa o no está en ese Shabbat en su casa. Si él está en su casa, entonces sí prohíbe al Israel sacar de la propia casa del Israel al Chatzer, y también como vive ahí en Israel, es prohibido también sacar de las casas del Oved Kochavim al Chatzer, o del Chatzer a la casa, da lo mismo. Y lo que dijo la Braita, que es como un corral, que no prohíbe nunca al Israel, es cuando el Oved Kochavim no está en Shabbat en su casa. En ese caso, aunque el Israel también vive en ese Chatzer, no le prohíbe sacar cosas. Ahora, dijimos en la Braita que si en el Chatzer viven solamente Ovdei Kochavim, entonces un Israel visitante puede sacar del Chatzer, de la casa al Chatzer, o del Chatzer meter cosas a las casas de los Ovdei Kochavim, y no hay ninguna limitación, a menos que un Israel viva también en ese Chatzer, entonces sí prohíbe sacar también de las casas de los Ovdei Kochavim. Y esa alajá se cumple aún si el Israel no está en su casa. Entonces, con respecto a eso, pregunta la Gemara, Umay que savar, ¿qué es lo que piensa Rabbi Meir en la Braita? Y que savar dirá belo bealim shma dirá. Si él opina que aunque una persona no esté en su casa, de todos modos tiene importancia el que esa casa pertenece a él y es como si está viviendo ahí, entonces afilo Oved Kochavim nami nitzar. Entonces, como hay la prohibición de cuando el Oved Kochavim vive junto con Israel, que el Israel saque de su casa, entonces aún cuando él no esté en su casa en Shabbat, el Oved Kochavim, debería ser que de todos modos prohíba al Israel sacar de su casa y no como dijimos que aprendemos de la Braita. Veí que savar dirá belo bealim lo shma dirá. Y si Rabbi Meir opina que el momento que la persona no está en su casa, entonces no es considerado que hay alguien no viviente, no tiene la importancia para prohibir, afilo Israel nami lo nitzar. Debería ser que también cuando el Israel no está en ese Chatzer en Shabbat, no está en su casa en Shabbat, debería ser que sea permitido a visitantes sacar de la casa de las casas de los Ovdei Kochavim al Chatzer y meter del Chatzer a las casas de los Ovdei Kochavim. Y dijimos que no es así, dijimos que si aún si Israel no está en su casa, de todos modos un visitante tiene prohibido sacar de las casas de los Ovdei Kochavim. Contesta la Gemara, leolam que savar dirá belo bealim lo shma dirá. Rabbi Meir opina que cuando no está en su casa no tiene importancia, pero
וישראל דחאיתי אסר קיleiתי גזרו בי רבנן. Con respecto a Israel, cuando él está en su casa, él prohíbe porque su vivienda es importante, él prohíbe sacar de las casas de los Ovdei Kohabim al Hatzer y del Hatzer a las casas de los Ovdei Kohabim. Entonces, también cuando él no está, Kileitei Gazru Berabanan, entonces hicieron una gzerá, también cuando él no está, por el caso que él sí está. Pero, Akum Oved Kohabim Dechietei Gzerá Shema Ilma de Maasav, cuando el Oved Kohabim está en su casa, que viviendo junto con Israel también prohíbe que Israel saque de su casa, eso no es porque su vivienda tiene importancia, Losh Meidirat, de todos modos, pero eso es una gzerá que hicieron Jajamim para que el Israel no llegue a aprender de sus acciones. Por lo tanto, eso mismo cuando el Oved Kohabim está, es solamente una gzerá. Entonces, Kiitei Asar, cuando él está la gzerá. Kileite, cuando él no está, lo asar. Cuando él no está, entonces no prohíben, porque sería una gzerá a una gzerá y no algo que es Meikaradin, que así es la halajá, que su vivienda tiene importancia. Eso es en el Israel. En el Oved Kohabim su vivienda no tiene importancia, sería gzerá, entonces en ese caso no prohíbe. Ahora pregunta la Gemara, vejileite y lo asar. Entonces concluimos que cuando es que el Oved Kohabim causa que el Israel no pueda sacar de su casa, cuando él está en su casa, pero si él en Shabbat se fue, no prohíbe al Israel sacar de su casa al Hatzer. Ve'atnan, está escrito en la Mishnah, meniach et beito ve'alach lo lishbot be'ir acheret, el que dejó su casa y fue a hacer Shabbat en otra ciudad, echad nochri, también si es nochri, ve'echad Israel o ser, diver Rabbi Meir, no importa si es nochri o Israel, de todos modos, sí prohíbe sacar de las casas al Hatzer. Contesta la Gemara, atam de ati beyoimei. Esa Mishnah está hablando que él se fue a un lugar cerca que puede volver el mismo día. En ese caso, también según Rabbi Meir, también en un apartamento de un Oved Kohabim, aunque él no esté, él prohíbe, porque puede ser que vuelva durante el Shabbat y no se den cuenta que volvió y sigan sacando cosas, entonces hicieron la prohibición aun cuando él no está. La Braita está hablando en el caso que él se fue a una ciudad lejos y no hay forma que él vuelva ese mismo día. En ese caso, el Oved Kohabim no prohíbe sacar, pero el Israel que se fue, aun si se fue a un lugar lejos, sí prohíbe sacar. Sigue la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel alajá que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Shmuel dijo que la alajá es como Rabbi Eliezer ben Yaakov. Cuando nosotros decimos que así es la alajá, quiere decir que también se puede enseñar en el Bet Midrash, en la Drashá, decir que así es la alajá. Rav Una Amar minhag que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rav Una dijo que solamente el minhag, la costumbre, es hacer como Rabbi Eliezer ben Yaakov. En ese caso no lo enseñamos, pero si alguien viene a preguntar cuál es la halajá, le decimos que así es la halajá. Rabbi Yochanan amar nahagu ha'am que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yochanan dijo no que ese es el minhag, sino que así la gente se acostumbró a hacer. Quiere decir que aún si nos vienen a preguntar, no le decimos que así es la halajá, pero si vemos a alguien que se comporta de esa forma, se comporta según la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov, entonces no tenemos que limjot, no tenemos que decirle que está mal hecho, porque sí, la gente se acostumbró a hacer. Y pasa la Gemara a otro tema. Amarle a Abai le Rav Yosef, Kaimalan. Nosotros sabemos, tenemos una enseñanza que Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav venaki. Sabemos que lo que está escrito en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov en la Mishnah es Kav, quiere decir poquito, pero venaki es limpio, quiere decir es claro y nunca tiene errores. Por lo tanto, dice Rashi, tenemos la regla que en cada lugar donde sí se mencionó algo en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov, la halajá es como él. Ve'amar Rav Yehuda amar Shmuel halajá que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Y además Shmuel dijo claramente que la halajá es como Rabbi Eliezer ben Yaakov. Por lo tanto, pregunta Abai, Mau leuguyei bimkom rabo. Le pregunta Abai a Rav Yosef, como es tan claro que la halajá es como Rabbi Eliezer ben Yaakov, es algo que si le preguntan a un alumno, él puede decir que así es la halajá aún cuando está en la ciudad de su Rav, o todavía sigue siendo una insolencia decir la halajá en el lugar que de la ciudad de su Rav. Amarle le contesta Rav Yosef, afilu birata bekutja, aún la pregunta si un huevo se puede comer con leche, bao mineme Rav Chizda kol shane de Ravuna velo ori. Le preguntaban a Rav Chizda para probarle a ver si se puede decir una halajá que es obvia en la ciudad de su Rav. Entonces le preguntaban a Rav Chizda
sí se puede comer un huevo con leche, bekudja es una comida que tiene leche, y él no contestó todos los años que Rav Huna está vivo. Entonces vemos que aún algo que es muy obvio, Rav Hizda no lo contestaba mientras Rav Huna está vivo. Entonces vemos que un alumno no debe contestar una pregunta, aún sea obvia, en la ciudad de su Rav. Amarle, ahora, sigue la Gemara y cuenta. Amarle Rabbi Yaakov bar Abba le Abaye, que gon Megilat Ta'anit dechtivo man chamau. Rabbi Yaakov bar Abba le pregunta a Abaye con respecto a Megilat Ta'anit. Es algo que estaba escrito aún en la época de Jajamim, también estaba escrito, y ahí estaba claramente qué días no se puede ayunar en ellos, y es algo que está escrito. Entonces no solamente es obvio, sino está escrito y lo podemos ver. ¿Qué pasa con una pregunta con respecto a Megilat Ta'anit? Beatra de Rabbi. Eso sí se puede decir cuál es la halajá si alguien me pregunta en la ciudad de su Rav o no. Amarle, Achi, Amar, Rav Yosef, Afilu Biata Bekudja, Bao Minem Rav Hizda, Kol Shani de Rav Huna, Velo Orei. Le contesta a Bai, ya sabemos que Rav Yosef contó que le preguntaban a Rav Hizda una pregunta que es obvia completamente, un huevo en algo con leche, y no lo contestaba mientras Rav Huna estaba vivo. Entonces quiere decir, Abai, también Megilat Ta'anit no se contesta en la ciudad de su Rav. Cuenta la Gemara, Rav Hizda ure bekafrei beshanei de Rav Huna. Rav Hizda sí contestaba preguntas de halajá en Kafrei, mientras Rav Huna estaba vivo, aunque Rav Huna era el Rav. De todos modos, Rav Hizda contestaba en Kafrei. Kafrei queda también en Babel, pero no es la ciudad de Rav Huna. Rav Huna vivía en Pumpedita. Entonces, en Kafrei sí contestaba Rav Huna preguntas. Y cuenta la Gemara, Rav Imnona, ure becharta de Argez, beshanei de Rav Hizda. Rav Imnona contestaba preguntas en Jarta de Argiz, otra ciudad que también queda en Babel, en los años de Rav Hizda. Entonces, en otra ciudad sí contestaba preguntas. Y cuenta la Gemara, Ravina Sar Sakina Bebabel. Ravina vio, quiere decir, examinó un cuchillo a ver si está kasher para hacer con él shejitá en Babel, cuando el Rav del Rav Ashi vivía en Mata Mejasi. Entonces los dos quedan en Babel, pero es otra ciudad. Y ahí Ravina sí veía el cuchillo. Está escrito que el shohet, aunque sepa que el cuchillo es kasher, tiene que mostrárselo al Rav, y eso es un honor al Rav, que él ve el cuchillo y dice que es kasher. Entonces vemos que Rav Hizda vio el cuchillo en otra ciudad. Amarle Rav Ashi, le preguntó Rav Ashi, el Rav le preguntó, Mai taime avad mar achi, ¿por qué hiciste así? Amarle ve a Rav Imnona, ori becharda de Argez, beshane de Rav Hizda. Lo aprendí de lo que fue dicho que Rav Imnona, él también decía alajot en Jarta de Argiz en los años del Rav de Rav Hizda. Amarle lo ori itmar, le dijo, fue dicho, no como tú dices, fue dicho que él no contestaba preguntas. Amarle, le contestó Ravina, itmar ore ve itmar lo ore. Fue dicho que él sí dijo alajot y fue dicho que él no dijo alajot. Y no es caché, no es pregunta. ¿Por qué? Beshani de Rav Huna Rabbei u de lo ore. De verdad, en los años de Rav Huna, él no contestaba preguntas, aunque es en otra ciudad. Veure Beshani de Rav Hizda. En los años de Rav Hizda, él sí contestó preguntas. ¿Por qué? De Talmid Haver Dilei Ave. Él era no un alumno completo, sino un alumno amigo. Talmid Haver, quiere decir que en la Torah él es del mismo nivel, pero él aprendió de él. Entonces, como él aprendió de Rav Hizda, es llamado al Talmid Haver. No Talmid completo, no solamente alumno, sino Talmid que es también amigo, que es del mismo nivel. Entonces, por eso, en los años de Rav Huna, que él era completamente alumno, él no contestaba preguntas, aunque es otra ciudad. En los años de Rav Hizda, que es Talmid Haver, sí contestaba preguntas, y le dice Ravina Rav Ashi, ve ananami Talmid Haver de Mar Ana. Yo también soy Talmid Haver de ti, quiere decir de Rav Ashi, y no solamente Talmid, entonces en otra ciudad sí puedo contestar. Entonces vimos que en la misma ciudad es prohibido contestar aún algo muy obvio, y dice Tosfot, aún un Talmid Haver no contesta en la misma ciudad. Si es otra ciudad, entonces depende. Si es un Talmid nomás, no contesta. Si es un Talmid Haver, sí puede contestar. Y hasta aquí Samech Bet Amud Bet.